Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un tiempo de estudio más. Voy a leer un rato de etnografía. Perdón por la actitud con la que empiezo este video, pero acabo de subir un video anterior que dura 15 minutos. Me gustaría que de alguna manera vieran esos 15 minutos, escucharan a esta mujer que está en pantalla. Eh, es más, voy a ponerlo al principio para que vean esto. Ya no lo voy a comentar, lo comenté en el video de 15 minutos. Esto se sube al canal secundario de este proyecto, al canal de Science. Escuchemos. Entre los años 2012 y 2015, el país conoció el estremecedor caso del pastor Álvaro Javier Gámez, quien según la Fiscalía General de la Nación habría abusado de 27 mujeres en su congregación. Esto ocurrió en Pasto. Buenas noches. La policía reveló nuevos detalles del operativo que permitió la captura en Honduras del pastor Álvaro Gámez, señalado de abusar sexualmente de más de 20 mujeres, entre ellas varias menores de edad en Pasto. Las víctimas narraron que él les decía que tener relaciones sexuales con él era una forma de... Dije que no iba a interrumpir, pero el noticiero dice más de 20 mujeres, si son 27, ¿sí? Debería decir más de 25 mujeres, porque claro, es decir, más de 20 mujeres, ¿sí? Entonces uno podría decir, no, pues 21, ¿no? Pero fueron 27, o sea, menos de 30 mujeres, ¿sí? O sea, eh, no, es que menos de 30 mujeres es, bueno, sí, 28 mujeres, bueno, en fin, son 27 mujeres. de alabar a Dios. La fiscalía incluso sostuvo que una mujer muy cercana a este pastor era quien las preparaba, quien las reclutaba para que en medio de actividades religiosas y estas ceremonias pudieran ser entregadas al pastor. Él empezó a besarme todo el cuerpo, todo. No hubo un rincón de mi cuerpo que no me besara, ¿cierto? Yo me sentía súper mal porque decía, no puede ser esto. Y mientras la fiscalía sostenía que había ocurrido acceso carnal y actos sexuales con persona en incapacidad de resistir, la defensa de este pastor se empeñó constantemente en decir que sí había habido consentimiento. El abogado defensor de Gámez afirmó que las mujeres con las que el pastor sostuvo relaciones sexuales comprendían plenamente la naturaleza y significado sexual de tales encuentros. Pero es que, señor abogado, decir sí y en estas circunstancias no implica consentimiento. Tiene que haber ocurrido sin coerción, de forma libre, informada y, por supuesto, sin ningún tipo de engaños. El caso es que la defensa insistió constantemente en que sí hubo consentimiento, cuando ustedes han visto aquí que claramente no lo hubo. Pero además pónganse a pensar, 27 mujeres dieron su consentimiento para tener relaciones con el pastor. ¿No es claro lo sistemático de su manipulación cuando las víctimas además fueron en masa? Pues lo lamentable de este caso es que la defensa, con todos estos argumentos, logró que la justicia dejara en libertad a este pastor. Hoy se encuentra libre. Y sí, seguramente después de ver este video muchos estarán diciendo, ay, pero pues a ver, ese es el trabajo de los abogados, ganar casos. Sí, claro, ganarlos a costa de lo que sea, incluso por encima de la dignidad de las víctimas, dejando en libertad a un posible agresor que perfectamente podría estar nuevamente haciendo de las suyas, abusando de mujeres y menores de edad. Me despido, pero les dejo al final de este video quién fue ese abogado defensor. Ellas querían escalar un poco, querían tener relaciones sexuales con Álvaro Gómez para eso, posicionarse, para eso utilizaron su libre disposición frente a esos encuentros sexuales y probablemente eso para mucha gente sea reprochable moral o éticamente su señoría, pero ya verá cada quien qué hace con su vida. Ese no es un problema del derecho. Que estas mujeres sean unas trepadoras no es un problema del derecho. Entre los Son mujeres trepadoras, ¿no? Mujeres trepadoras. ¿Cómo ve o sea, las víctimas de un abusador de menores de edad, presuntamente, porque ellas supuestamente dieron su consentimiento, y pues claro, son unas mujeres trepadoras que dieron su consentimiento, ¿no? Porque pues sí, qué asco de ser humano, qué asco de ser humano. Y se supone que ese va a ser el presidente de la República de Colombia. No sé, hijo de puta, güey. O sea, perdón, pero... Tiempo de estudio. Vamos a leer etnografía. Estamos leyendo el libro de etnografía. Vamos a poner los primeros 20 minutos de este tiempo de estudio. Ya nos vamos a quitar de encima ese video, ya supimos quién es este personaje supuestamente creyente en Dios que se pone a orar. Uy, uy, es que definitivamente yo no entiendo
Yo no entiendo cómo existen estos personajes, manos. Aunque puede parecer ingenua, la concepción naturalista del campo y el medio estudiado dificulta la selección sistemática y explícita de los aspectos que se van a estudiar, así como los movimientos fuera del medio para seguir líneas teóricas prometedoras. Y por supuesto, el proceso de identificación y definición del objeto de estudio debe proceder codo a codo con el refinamiento del problema de investigación y el desarrollo teórico. Una de las limitaciones frecuentes planteadas en relación con el trabajo etnográfico es que como lo que se estudia es el caso o como mucho un pequeño número de casos, la representatividad de los resultados siempre se pone en duda. Esto puede ser un punto importante, aunque no siempre es así. A veces la investigación etnográfica tiene a ver en los casos que presenta intereses intrínsecos, así que se está generalizando no en un asunto primario. Es más cierto que las acciones de investigación y los estudios de evaluación en los que el objeto son las características de una situación particular y ocasionalmente el trabajo etnográfico remite al estudio de un amplio número de casos que, de todas formas, a menudo proporciona una base sustancial para la generalización. Por ejemplo, estudió 1000 casos de consulta pediátrica en 3 hospitales, 2 en Gran Bretaña y 1 en Estados Unidos. Sin embargo, incluso cuando la generalización es un fin en la investigación etnográfica, pero solo en un pequeño número de casos de estudio, se puede utilizar estrategias diferentes para relacionarse con el problema de manera más o menos adecuada. Cómo debe llevarse a cabo depende de si el investigador se centra en el desarrollo y el examen de una teoría o en una afirmación general acerca de un número concreto de casos, ya sea del presente o del posible futuro. Cuando el asunto es el desarrollo o examen de una teoría, la selección estratégica de casos es particularmente importante. Es lo que Glasser y Strauss denominan nuestras teorías. La principal preocupación de estos autores es la formación y desarrollo de una teoría. Ellos argumentan que es necesario diseñar la selección de casos para generar tantas categorías y propiedades como sea posible y relacionarlas entre sí y recomiendan 2 estrategias complementarias: minimizar las diferencias entre los casos con el fin de sacar a la luz propiedades básicas de una categoría particular y posteriormente maximizar las diferencias entre los casos con la intención de incrementar categorías y acotar la incidencia de la teoría. Como ejemplo, ellos citan su investigación sobre el contexto que rodea a los pacientes terminales en los hospitales. Las visitas a varios servicios médicos fueron programadas de la siguiente manera. Primero querían considerar los servicios en los que la conciencia del paciente es mínima. Así, observé en primer lugar los servicios dados a los nacimientos prematuros y después la sección de neurología, donde los pacientes suelen estar en coma. Después quería observar muertes rápidas en situaciones donde existe una gran expectación por parte del personal del hospital e incluso de los pacientes. Por eso centré mi observación en la unidad de cuidados intensivos.
Después quería ver los servicios donde la expectación del personal sobre los pacientes terminales era grande, pero donde la muerte suele ser lenta. Así observé la sección de enfermos cancerígenos. Después mi interés se centró en las condiciones donde la muerte era inesperada y rápida. Entonces observé un servicio de urgencias. Mientras me dedicaba a observar diferentes tipos de servicios hospitalarios, estudiaba también las situaciones mencionadas arriba en otro tipo de hospitales. Así, nuestra programación de diferentes tipos de situaciones fue dirigida por un esquema conceptual general que incluía hipótesis sobre estructuras conceptuales con aspectos no considerados en un principio. A veces volverían a los mismos servicios después de 3 o 4 semanas de haberlos observado intensamente para comprobar aspectos que necesitaban mayor información o que estaban confusos. La selección estratégica de casos también se puede emplear para examinar ideas teóricas. Aquí el fin es seleccionar casos para la investigación de las teorías subjetivas para un examen relativamente severo. Un ejemplo es la secuencia de estudios de Hargrenberg. Véase también. Ellos afirman que la manera en que las escuelas diferencian a los alumnos según campos académicos y de comportamiento, especialmente a través de la división según sus aptitudes, según el nivel académico y según la actitud, los polariza en subculturas que están a favor y en contra de la escuela. Esta subcultura, por su parte, marca el comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del colegio y afecta a sus niveles académicos. Esta teoría se ha probado con los ejemplos de 3 tipos de escuelas secundarias: secundaria moderna, instituto de enseñanza media selectivo y instituto de enseñanza medio normal. En el caso de la escuela de Graham, debido a que los estudiantes que acuden a ella están muy comprometidos con los valores de sus escuelas primarias, en el centro de variables de sus explicaciones para el proceso de polarización, como la actividad en la escuela, los aspectos de la relación familiar, etc., están parcialmente controlados, de manera similar en su estudio de la Breiside Comprensive. Ball examina los efectos de los cambios desde la organización según la aptitud a la habilidad mezclada que generar de manera grupal dentro del caso singular algunos valores permanentes constantes. En este caso singular surge la diferencia. Cuando el fin es la generalización de algún grupo finito de casos, más que el desarrollo y el examen de la teoría, puede ser posible valorar la tipificación del tipo o caso estudiados mediante la comprobación de las características relevantes con información acerca de las metas de la población. Y si son accesibles a las estadísticas oficiales y en otros estudios, así pues en su investigación sobre el matrimonio interreligiosos en Israel del Norte. Lee examinó la representación de las parejas en sus muestras al estilo bola de nieve mediante la comparación de ciertas características con
con una tabulación especial del censo de datos. Esto reveló que su muestra indicaba un tendencia hacia las parejas jóvenes casadas hacia poco, principalmente sus hijos, con el nivel de educación relativamente alto, en tanto que no puede corregir sus vías de muestreo, debido al problema de acceder a aquellas parejas cuya posición era delicada a causa de la situación política en Irlanda del Norte. Fue capaz de hacerlo en su análisis. A veces incluso es posible que pueda llevarse a cabo un control a pequeña escala de una amplia muestra de población para obtener información que asegure la tipicidad de los casos estudiados. Así, en su estudio de los estudiantes de Rus University Moffat, utilizó encuestas para asegurar que tenían una orientación vocacional y fue capaz de comprobar los resultados con los del estudio nacional. Otras posibilidades es combinar el estudio profundo de un pequeño número de casos con el examen más superficial de otros casos. Por ejemplo, en el estudio sobre agentes de la ley, Skolnick se concentró en una sola ciudad, pero hizo una breve investigación en otras ciudades para confirmar la generalización de sus conclusiones. La estrategia apropiada a la hora de seleccionar casos puede variar a lo largo del curso de la investigación. En la primera fase, los casos escogidos para la investigación tal vez no tengan una gran relevancia. Más adelante pueden adquirir una consideración importante. Las decisiones iniciales tal vez deban revisarse. Tenemos los informes de Clatz sobre cómo en su investigación sobre las mujeres involucradas en organizaciones conservadoras empezó con una pulcra tabla de cuadruplicados comparando cuadros organizacionales. Dos grupos de la vieja derecha y dos de la nueva derecha, dos organizaciones religiosas y dos seculares. Sin embargo, pronto tuvo que enfrentarse a algunos problemas. En particular, descubrió que las organizaciones escogidas para el diseño original no se debían en líneas opuestas seculares contra religiosos. Además, me di cuenta de que existía un modelo general desarrollado entre el tipo de mujer ama de casa activa en muchos grupos religiosos pro familia y el tipo de mujer profesional activa en los grupos seculares conservadores. El diseño final continuó basándose en la entrevista a profundidad, la observación participante y el análisis textual de la literatura de derechas, para ampliar la muestra para incluir en un mucho más extenso factor de grupos conservadores con la intención de incrementar la variación entre las activistas femeninas y así tuve una mejor comprensión de las más amplias divisiones dentro de la derecha. Eh, Ay, carajo, el gatico, mano, el gatico. Tengo un gatico viejito en la familia, la más viejita de todas. La más viejita de todas. Mirta, que tenía como 20, tiene como 20 años, tiene cáncer en el hígado. Pues eso es lo que están hablando en la familia.
Pobre gata. El diseño de la investigación en etnografía, tanto si se relacionado con la selección de casos de estudio como con otros aspectos, es un proceso continuo. La relación entre problema de investigación y los casos seleccionados debe ser revisada constantemente. Tomar muestra dentro del caso. Seleccionar casos para investigar no es la única forma de tomar muestra considerable de la investigación social. Igualmente importantes es tomar muestras dentro de los casos. Al menos esto es así donde los casos no son tan pequeños que pueden ser objeto de una investigación exhaustiva, como por ejemplo en el estudio de las consultas pediátricas de Strong. En etnografía se debe decidir dónde y cuándo observar, con quién conversar, así como qué información registrar y cómo hacerlo. En este caso, no solo estamos defendiendo lo que es y no relevante para la investigación, también estamos excluyendo varias muestras de información disponible. Muy a menudo la extracción de muestras ni siquiera es intencional, pero es importante establecer la más explícita y sistemáticamente posible los criterios utilizados para asegurar así que la muestra ha sido adecuadamente escogida entre tres grandes dimensiones a lo largo del proceso de extracción de muestras: el tiempo, la gente y el contexto. Voy a dejarlo ahí, me voy. Sí, voy a dejarlo ahí porque me fastidié con el video de Abelardo de la Espriella. Muchísimas gracias por ver estos 22 minutos de lectura de etnografía. Mañana nos vemos temprano, mañana nos vemos por ahí a las 9 de la mañana. Yo creo que empiezo a transmitir lecturas. Voy a tratar de dejar de comentar tantos videos, me enveneno mucho. Yo sé que dije que voy a hablar de política de aquí hasta que sepamos quién es el presidente de la República, pero uy, la verdad es que este panorama se oscurece peligrosamente. Antes de irme, sí quiero comentar un video más donde hablan tres periodistas o tres personas que saben del tema. Escuchemos a esta mujer que está aquí de derechas y escuchemos la opinión de estas tres personas que no sé cuál es la corriente política, pero creería yo que están más cercanos a la izquierda. Iván Cepeda, el candidato de las FARC y el candidato de las guerrillas, ganó con más del 96% de votos totales en municipios de Colombia en donde las guerrillas abundan. Dejen de instrumentalizar a las comunidades que hemos sufrido la guerra para hacerle campaña a un candidato guerrerista. A pesar de que muchas personas siguen insistiendo en que Iván Cepeda gana votos en los territorios más afectados por el conflicto gracias a la presión de los grupos armados, la realidad no deja de ser otra. Hay un mapa que Colombia viene repitiendo desde hace años. Lo vimos en el plebiscito por la paz de 2016, en las elecciones de 2022 y lo volvimos a ver en 2026. Es un mapa que evidencia muchas fracturas del país, pero también una discusión que sigue atravesando nuestra política. Cómo enfrentar la violencia y qué hacer con el conflicto armado. La gente en la periferia, especialmente en el Pacífico colombiano, solemos apostarle a la paz dialogada, porque hemos vivido de cerca las consecuencias del conflicto armado. No es raro que en el Pacífico colombiano y en Buenaventura, de donde soy yo, Iván Cepeda haya sacado el 80% de los votos. O que en Guapicauca, de donde vengo yo, Cepeda haya arrasado con un 91,8%, porque mientras que otros sectores se la pasan hablando de mano dura, lo cierto es que muchas de las comunidades afro ya nos dimos cuenta de que cuando se intensifica el conflicto, nuestros cuerpos terminan siendo de los más vulnerados. Además, no podemos obviar el hecho de que históricamente el sistema político colombiano no ha reconocido
como se debe a las comunidades afro. Mientras tanto, la izquierda ha impulsado avances como la titulación colectiva de territorio. Ahí está el caso del Consejo Comunitario de Ladrilleros, que después de 28 años recibe la titulación de 1.400 hectáreas, gracias a su defensa del territorio y a la conservación del medio ambiente. Por eso es tan distinto hablar de bombardear cuando estás en la ciudad a vivir las consecuencias de esos bombardeos en tu vereda o en tu comunidad. Ahora, miremos los datos electorales. Cepeda no tuvo ventaja en los municipios catalogados por la Defensoría del Pueblo como zonas con riesgo de control criminal. De hecho, Abelardo de la Espriella obtuvo allí un crecimiento incluso mayor que el que había logrado la derecha en las elecciones de 2022. Este dato debería obligarnos a desconfiar de esa explicación que aparece siempre después de cada elección, y es esa idea de que las personas que habitamos los territorios más golpeados por la violencia no tenemos convicciones políticas propias, sino que estamos siendo obligados por alguien. La Silla Vacía revisó 147 municipios con alto riesgo de control criminal y encontró que no hubo una ventaja extraordinaria para la izquierda ni evidencia de que la presión armada definiera el voto. Esos territorios siguieron prácticamente la misma tendencia electoral que mostró el resto del país. Porque comunidades como las del litoral pacífico, donde soy yo, llevan años conviviendo con el desplazamiento, el confinamiento y la guerra. Han visto pasar el conflicto armado por sus casas, escuelas y sus familias. No votan por capricho o por un proyecto progresista. Votan porque prefieren la paz, la garantía de derechos por encima de un proyecto de confrontación permanente. Porque claro que es muy fácil pedir más bombardeos, más guerra y más confrontación cuando quienes van a poner los muertos son otros. Si usted vota por la guerra, váyase a la guerra. Usted. Y mande a sus hijos a la guerra. Es muy fácil convertir la guerra en una propuesta de campaña cuando los hijos que terminan reclutados, desplazados o enterrados pertenecen a otras familias y viven en otros territorios. Por eso nos preocupa tanto que se utilice a quienes han sufrido el conflicto armado para justificar proyectos que buscan profundizar la confrontación permanente. Algunas personas pueden votar por la guerra sabiendo que nunca van a tener que poner el cuerpo, pero hay territorios que llevamos décadas pagando ese precio. Iván Cepeda, el candidato. Pucha, yo no entiendo cómo existen, ¿no? O sea, cómo existen, cómo son capaces de decir tantas barrabasadas y tanta, o sea, desinformar con tanto, o sea, con tanta seriedad, ¿no? O sea, pues pucha, me voy, me voy. Nos vemos mañana. Chao. No, esto no. con- Nos vemos mañana. Es que esto es como firme por la patria. No, la verdad, no. No se puede. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao.